Lo tenemos acá. ¿Nos escuchás? Sí, os escucho. Ahí está, ¿Qué tal, bienvenida. Mayalen? ¿Cómo Histórico. estás, guapísima? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotras? Bien, Bien, muy bien, muy bien. bien. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por sumarte a Europop. Muchas gracias por darnos este ratito de charla antes de Benidorm, que ya lo tenemos encima. ¿Cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? ¿Cómo estás viviendo esta recta final? Pues nerviosa, la verdad, tengo ganas como de plantarnos allí ya y estar en el plató y ver todas las cosas y hacer la actuación, hacer los ensayos unas cuantas veces, o para que mi sistema nervioso vea que está todo bien. Y ya estar tranquila y disfrutarlo, porque creo que lo voy a disfrutar un montón, la verdad. Totalmente. Sí, como para ponerte en ambiente y ya poder como vivirlo. Está muy bien. Eso es. ¿Cómo están siendo el trabajo? ¿Cómo estás preparando la puesta en escena? Ya allí la presentación en el Benidorm. ¿Con qué equipo de gente te está rodeando? Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso creativo este. Pues estoy con Santi Goicoechea, que es mi amigo, mi director creativo, mi peluquero, mi maquillador. Y animal espiritual, ¿no? También. Todo. Sí. Y ya desde antes de que nos dijeran que estábamos dentro, ya estábamos como locas pensando, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿No? Con esta cosa de, joder, seguramente no, pero ojalá sí, porque haríamos esto y lo otro. Entonces estoy currando muchísimo con él, luego con María Moreno, que es la coreógrafa, y con las chicas que van a salir conmigo, que se llaman todas María. Bueno. Bueno, ¿Y, bien. y qué Marías haces? de la suerte. Está muy ¿Las bien. numeras o algo? Dices, María 1, has dado el Uno. paso. Claro, María número 1, María número 2, está Vela, que es María Isabela, que a ella le llamamos Vela, pero luego tenemos a MJ, a María Pizarro, a María Secas y María Moreno, que es la coreógrafa. Entonces está siendo gracioso esta Joder, cosa de madre mía. María. Joder, qué locura. El año de las Sí, Marías. Chicas sobresalto y las Marías. Me Eso encanta. es. sí. Parece un poco, ¿no? Las nuevas Flos Marie seríamos. Espectacular. ¿Sabes qué? Me pasa con tu canción en particular, que con todas más o menos me puedo imaginar una puesta en escena así, cómo podría llegar a ser, y con la tuya es un misterio para mí. O sea, estoy muy expectante de cómo va a ser poner en escenario, poner en escena cómo va a ser tu canción particularmente. Sé que no puedes contar mucho y en realidad esta es una pregunta que suele hacer Paco, pero contanos un poquito cómo es esta idea, cómo llevar esta idea de mala feminista a el escenario. Yo es verdad que había varios elementos que quería que estuvieran ahí, que son representativos de cosas que digo en la canción y que para mí son importantes. También tenía muy claro que así como a todas partes voy con mi banda, que yo considero que Chicas Sobresalto somos la banda en sí y no yo sola, pero es verdad que en este caso, como no se puede tocar en directo, que no lo digo Claro. como crítica, sino como una cosa que sería un jardín bastante interesante, entonces sí que es verdad que quería que a nivel escénico alguien que sepa hacer eso me acompañara. Y en este caso, bueno, son bailarinas, pero también son actrices, entonces tiene un poco este punto de representación. A quien le haya gustado la canción, creo que le gustará lo que vamos a hacer. A quien la canción se le haya quedado un poco creo que también le parecerá porque no voy a tirar fuegos artificiales ni voy a hacer volteretas, no soy el No, Circo claro. del Sol. Entonces, para mí lo que es importante es la canción en sí, entonces creo que todo lo demás lo que tiene que hacer es acompañarla, ¿no? Y llevarle a un lugar que la ensalce. Entonces creo que lo hemos conseguido. O por lo menos con cómo está planteado, para mí lo hemos conseguido y creo que la ejecución, bien por parte de Televisión Española como de la productora, como de mi equipo, creo que está siendo muy guay. Entonces les he escuchado decir esta mañana en la rueda de prensa que estaban muy contentas con cómo se estaban trabajando las cosas. Yo personalmente también lo estoy. Entonces creo que va a ser bonito, no sé. Qué Qué guay. bien. Hablando de la rueda Totalmente. de prensa de hoy, se ha anunciado hoy las semifinales y cuando vas a participar, te ha tocado la primera. ¿Qué te parece el grupo que te ha tocado? Pues maravilloso y fatal al mismo tiempo, en el sentido que, claro, o sea, a mí me encantaría ir a la final y me encantaría ganar, por supuesto, aunque la gente no me vea competitiva, pero sí que me apetece. Entonces, por una parte, muy guay, porque compartir con mis compañeras, creo que con todas era guay, y al mismo tiempo, en el sentido de la competición, también mal, porque son increíbles. Y entonces, bueno,
creo que será como un poco chulísimo. Además, yo tenía como la cosa así de un poco de bruji, de que me iba a tocar la primera y me ha Ah, tocado. sí. Así que Wow. estoy contenta porque mi quiniela ha sucedido. En esto también me gusta ganar. ¿En esa quiniela entras a la final o no? Es que, claro. ¿Sí? Yo creo que sí. Vale. No lo sé. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando pienso en lo mío, pienso, hostia, está de puta madre. Pero luego cuando veo lo de las demás, me quedo muñeca y digo, bueno, igual no. ¿Sabes? Entonces, bueno, como llevo mucho por bandera que el público es soberano y creo que Benidorm Fest es un espacio representativo de la industria de la música y de la población en general, creo que por eso es guay que sea diverso, estoy muy a favor de que lo decidan. Y oye, si deciden que voy, yo no me voy a poner trabas ni me voy a autoboicotear como he hecho toda mi vida. Yo voy a ir a tope. Pero entiendo, si no es así, lo entenderé perfectísimamente también. Como Totalmente. opinión diré que va a ser más, has dicho que el público es soberano, yo creo que va a ser más que si el jurado es soberano, o sea, un poco que si el claro. jurado acepta, quiere que tu canción pase, pasará. Yo creo que la ves que el jurado la podría apoyar y darle el beneplácito para que llegue a la final. Pues no veo por qué no, porque es un jurado también el que me ha puesto aquí. Así que no Claro. veo Cierto. por qué no. Luego también está la movida de que tengo que hacerlo bien, ¿sabes? Igual salgo Pero y lo hago de puñeterísima pena porque me ha agobiado, porque me he escuchado raro, porque me ha pasado no sé qué, ¿sabes? O porque me ha dado un Ya. telele 5 segundos antes bueno, y lo hago de ahí, fatal. lo único que te puedo decir es que seguro que te lo han dicho 80.000 personas, ponte Linier, pero a 4 veces más alto de lo que creas que es suficiente. Porque la que se lía allí, todo el mundo dice, no oía ¿Ah, sí? nada. Nada. Sí. Sí. Siempre La ha Sí. sido un ganancia de los trapo. seniors altita, ¿eh? Ellos, o sea, todos van atrás y dicen, sí, yo es que me lo probé, me lo puse y dije, no, me lo voy a poner a tope que la gente va a gritar. No te esperas los gritos que pegamos ahí abajo nosotros. Claro. O sea que, Sí, entiendo que el level tiene que ser heavy. Además, yo siempre lo llevo a todo trapo. De hecho, en mi banda siempre está la broma de Mayalen, vas a morir, porque yo siempre linear a todo trapo. Y es verdad que esto ya lo experimenté en Operación Triunfo, que estuve en 2020. Y claro, tú estás allá quieta, así, de repente empieza la canción, te suena la claqueta en el lineal y de repente la gente empieza a gritar, sí, que es es así. puto maravilloso y te sube una adrenalina por el cuerpo que Claro. flipas, pero Ya, tú entras de repente ya en otra peli, entonces hay que estar como súper concentrada y luego ya disfrutarás de la gente, pero es verdad que ahí por lo menos estoy un poco tranquila en el sentido que lo he vivido. Es verdad. Creo que es más gente, no estoy muy segura si es tanta gente o más que noté, pero wow, o sea, el momento es de mucho subidón y creo que hay que estar bastante centrada y lo que decís, volumen a todo trapo. Es que No está sé si bueno son porque con ya más tenés la gente, Sí, claro, no, la verdad que ni idea tampoco. porque nunca he estado en el plató de OT, pero que estamos más locas que ya es difícil, ya te lo digo yo que sí, ¿eh? O sea, Qué ahí locura. es muy heavy lo de allí, es muy heavy. Lo que yo Locas creo que bien. está bueno porque tenés ya la cintura escénica de que capaz que no le pasa a todos los que van a participar, Ya. que es el primer show que se paran adelante de un escenario multitudinario. Ya tenés como la cintura de, bueno, ¿qué pasa si pasa esto en el escenario? Bueno, ya más o menos sé cómo manejarme y no te va a agarrar como el nervio ahí de último momento de cualquier imprevisto que pueda llegar a surgir. Sí, señor. Lo voy a intentar, ya te digo, luego igual lo hago la que peor, ¿sabes? Pero lo voy a intentar. Me haré Lo unas va a ser. meditaciones antes, respirar. Sí, Confiamos, ya confiamos. Sí, sí, sí. Mayalen, cuando nos anunciaron que tu canción se llama Mala Feminista, tal, dijimos, uy, 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 esta Wow. va a venir pues, a levantar ampollas como, pues, como pudo ser, por ejemplo, Zorra el año pasado, ¿no? Yo personalmente, no sé cómo es tu percepción, creo que se ha digerido bastante bien, se ha entendido el mensaje y no se ha revolucionado ningún sector ni tal. ¿Cómo la has recibido tú? ¿Te creías que iba a ser peor, que ibas a salir en portadas de periódicos o algo así? ¿O cómo has visto tú el mensaje, cómo se ha recibido? Bueno, creo que la gente está preparada para escuchar cosas que a veces pueden llegar a ser incómodas. Creo que lo he disfrazado de un pop muy amable, que era lo que yo quería, que llegara el estribillo y dijeras, ¡ay, qué paz! ¡Uy, pero qué está diciendo, no! Esta cosa.
Pero creo que ya la gente no se asusta, ¿no? Y que son sentimientos tóxicos que hemos tenido todas, ya no solo Sí. las chicas. Entonces, bueno, creo que se ha recibido bastante bien y que se ha entendido bastante bien. También he recibido mis mensajitos de hate, ¿Sí? que Sí. yo soy bastante picona, entonces me pico un poco. ¿Entras al Eh, trapo? Yo entro al trapo, o sea, Somos, sí. somos del mismo club, somos del mismo Ya. club, está muy bien. Bueno, como tú, imposible. O sea, no puede haber nadie que entre más al trapo que tú, pero bueno. Es verdad, es cierto. No, yo tengo la mecha corta y es verdad que si quiero responder, pues respondo, porque además considero que tengo herramientas para responder, no como hace unos años, y estoy bastante segura de lo que estoy haciendo, entonces, bueno. Pero en general ha estado bastante guay. Luego también hay una cosa de el Eurofan, ¿no? Que es Ujú. una cosa de, hostia, tenemos, es que no me quiero meter con el fútbol, pero lo voy a hacer. Tenemos a los forofos tóxicos del fútbol, Sí. ¿no? Dándose de hostias constantemente y nadie dice nada. Y de Total. repente el Eurofan no sé qué. Y estoy absolutamente segura que es porque está relacionado con la feminidad, ¿no? Con una cosa que es más femenina y de repente todas locas, todas histéricas. Oye, habrá de todo como en todas partes y te juro que no es por defender el Eurofan, pero sí, porque yo también lo soy, porque he sido fan de OT toda la vida y es como, están locas. Bueno, estarás loca tú, no sé, cada una con sus cosas, pero prefiero eso que señores Wow. dando puñetazos a la pared, Total. ¿no? Absolutamente. Homofobia. Efectivamente. Cariño, es que es así, es que es así. Y todo lo que pasó, por ejemplo, con Eurovisión el año pasado, Oh, sí, que yo después no sigo pasó en los Juegos afirmando Olímpicos ni nada. que Sí. todo fue pura homofobia. Pero bueno, este no es el tema de hoy. Pero me alegro mucho que lo digas porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, Sí, porque me Em, cabrea. mm, yo me voy a confesar contigo, aunque públicamente yo ya lo he hecho, Dale, Paco, pero, dale. pero porque me apetece hablarlo contigo. Tu canción es una de mis favoritas, o sea, en mi playlist de Benidorm Fest, pues tengo ahí a los Kingdom, tengo a la Chispata, pero es que yo creo que tú estás la cuarta o la quinta de mis canciones favoritas de esta edición. Pero cuando hice el top para el Benidorm Fest, yo siempre lo oriento, porque yo soy Eurofan, pensando en Eurovisión. Y ahí es un poco lo que has comentado tú antes, que algunos Eurofans pensamos que tu canción no es de las más competitivas, ¿no? Y entonces me he de confesar ante ti y decir que la puse la última. Ah, muy bonito. Bueno, peor que aquel otro que dijo que mi actuación iba a ser para ir al baño. ¿Quién dijo ¿Quién? eso? ¿Quién? Sí. ¿Yo? Yo No, tu colegui. Ah, es dije que no habéis Otra puesto vez. los nombres, es que no habéis puesto los No. nombres. Ah, es verdad, claro. yo dije, Mailén, yo dije que tu actuación era momento baño. Sí, sí. En la Los reacción. nombres, los No. nombres de. Claro. Pero ese está sacado de contexto. A ver. Pará, los nombres de los acusados acá. Siempre, ahí lo siempre me tienen. pintan la cara, tío. Es una Lo barbaridad. tenemos. No, pero Te he creo que. dicho que miro todo, no miro Ay. todo, pero miro mucho y cotilleo mucho. A ver, yo lo entiendo que lo digáis. Lo entiendo perfectamente porque soy consciente de lo que he hecho. O sea, vengo de una estrofa con un tacata, 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 con una subdivisión ternaria que de repente parece como oscura tal, y de repente llega el billo, ¿no? Y hace como esta cosa. Pero es que lo he hecho aposta porque me parecía guay. Y hubo en mi equipo como dos bandos, ¿no? El estribillo tendría que pegar un subidón. Y pensaba, Ya. joder, ¿por qué va a tener que pegar un subidón el estribillo? Si yo no soy tan buena estribillista como... no sé cómo llamarle. Lo que mejor hago son estas partes C, de a veces quisiera ser más como ellas. Me hacía gracia, tío, ser como una señorita buena, un ser de luz, diciendo, no me alegro por ti ni por esa nueva novia tuya. No me hacía gracia. Al margen de esto, lo que a mí me parezca guay o gracioso no le tiene por qué gustar a la gente. Entonces, no es competitiva. ¿Por qué? Porque no he hecho 300 gritos, porque no hay una producción con un subgrave no sé cómo, que bueno, sí que tengo un subgrave bastante molón a mi parecer. O estas críticas que ha habido de... Parece un descarte de Amaral. Bueno, gracias, cariño. O sea, ojalá Pues yo me algún día parece. llegue a una Me parece un mínima montón parte igual. Efectivamente, de la efectivamente, parece un peor, piropo. Yo digo, joder, qué guay que me comparen con Amaral, desde luego. Una cosa que. Entonces,
Bueno, Sí. es que yo soy defensora del pop absoluta y creo que decir cosas incómodas con el pop mola y creo que generar Sí. sensaciones en la gente sí es competitivo, pese a que yo no te esté echando chorrocientos gritos o de 4 volteretas mortales. Si supiera hacerlo lo haría, también te lo digo, pero Bueno. no sé. Entonces, yo voy con mi movida y no sé si será competitiva o no. O bueno, quien la utilice para ir al baño también estará estupendo, Es ¿eh? una locura, bro. Es que me dan por todos los lados. Todos los putos programas, Escúchame, tío. una Es una cosa que barbaridad. recuerdo haber dicho cuando hice mi análisis sobre tu canción es que me parecía que era un mensaje que estaba súper importante darlo, sobre todo porque siempre como hay una canción en la edición, de hecho hice una analogía con la de Rigoberta, que si bien no fue la canción que fue a Eurovisión, ese año como que marcó algo bastante importante en cuanto a los mensajes que se dan y logró, para mí, que una canción como Zorra, que también tiene un mensaje bastante marcado sobre feminismo y demás, lograra ir a Eurovisión. Entonces, me parece que a veces no es tan interesante o no es tan importante el resultado final de si vas o no a Eurovisión, sino si le abrís el camino a otros artistas que más adelante también logren poder dejar un mensaje y que no sea esto, que no sea solamente voces virtuosas o algo súper espectacular en el escenario, sino simplemente poder dejar un mensaje que la música un poco está para eso también. Entonces, me parece que tu papel es fundamental también en todo esto. Qué guay, muchas gracias. Al final creo que hablamos de cosas que nos atraviesan y, oye, por casualidad a las mujeres, pues el patriarcado nos atraviesa, ¿no? Entonces, de repente, si escribimos sobre cosas que nos remueven, de repente pasa esto, ¿no? Que tampoco quiero, o sea, no es un género hablar sobre feminismo. Encima, yo no quería enseñar nada sobre feminismo con mi canción. Creo que para eso hay muchos libros que leer. Yo no soy la persona con la que aprenderás sobre feminismo en sí. Y bueno, creo que está guay. Y se han visto en Eurovisión canciones como Saudade, Saudade, que de repente no. Podríamos decir que no es una canción competitiva, pero es que es una canción absolutamente preciosa y de repente pasan cosas dentro de tu cuerpo cuando la escuchas que es increíble. Entonces, bueno, competitiva o no, pues depende de lo que te parezca competitiva. Tampoco estoy yo aquí defendiendo mi canción a muerte, ¿eh? Si yo creo No, también que hay y aparte si canciones Pero, además, competitivas. claro, si te ah, eligieron es por algo, básicamente, o sea, el ya, fin de la historia. Para mí es mejor no traicionar tu propia esencia para querer encajar en un festival, sea este o el o Eurovisión, que llevar una canción que te representa completamente y que entra dentro de lo que el estilo de música que solés hacer. Me parece mucho más importante eso, pero bueno, es mi opinión personal también. Sí, absolutamente sí. De hecho, el año pasado compuse una canción aposta para mandarla al Benidorm Fest y no sabéis el pedazo de truño que hice. Claro. Después, Sí. después te sentís mal, decís, esta canción no soy yo, no me representa Ya, para si no te nada. represento. No. Entonces no la mandé porque era un truño como un piano. Entonces le mandé Claro. a César Vallejo un trocito, le dije, igual presento esto que estoy haciendo. Y al final dije, mira, lo siento, César, es que no voy a mandar esto porque me parece un truño. Está bien. Es ¿Y que qué te es dijo así, es César? un banco. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Otra vez, no, otra vez, porque llevaba 2 años Ya te diciéndome, digo, preséntate, que creo que tienes oportunidades, preséntate. Y yo R que no, porque no tenían la canción. Hasta que tuve estas 3 que mandé, que le dije, bueno, pues voy a mandar 3, una por cada año que no me he presentado, y ya elegís vosotras si queréis que vaya alguna o no. pues Tal cual. ahí es donde un poco voy con Vicky. O sea, tú entregas tu esencia y es el comité y que si hubiera alguna crítica sería ante la selección del comité, ¿sabes? Es decir, o sea, cada Claro. artista manda lo que ellos consideren mejor. Ahora, vosotros sois los responsables de escoger lo que supuestamente sea más apropiado o no, que no estoy diciendo que estén equivocados o no, sino ya veremos luego al Sí, final. y aparte también se supone que el Benidorm Fest, o por lo menos así lo entiendo yo desde que empezó, se trata sobre versatilidad. O sea, se trata sobre tener una channel, pero no tener 16 channels, ¿me entendés? Porque nos matamos Claro. todos, la mejor. Totalmente. La idea es poder ver una channel y también poder ver un Lucas Boom que le escribe una canción a su mamá que ya no está, y poder ver una chica sobresalto que viene con un mensaje potente. O sea, me parece que es un poco eso, pero también tiene que ver un poco con cómo pienso el Benidorm Fest más como un semillero de artistas para darlos a conocer de manera un poquito más europea y también en este caso Latinoamérica, que como un fin para ir a Eurovisión. No sé cómo Sí, lo ves vos.
Creo que tiene que tener ambas dos y que al final es verdad que están generando un show que es el Benidorm Fest, es lo que pase las 3 galas de esa semana y que al final hay que tener en cuenta que tiene que ser televisivo, que tiene que enganchar y sobre todo, y de lo que más orgullosa estoy, es de que sea representativo, ¿no? Que cada persona pueda tener ahí su representación, como en la peli de Encanto, de repente, cuando salen todas las hermanas y hermanos, que todo el Totalmente. mundo tiene alguien con quien sentirse representada y ver dónde está un poco su don y su cosa. Entonces esto me parece chulísimo, la verdad, y estoy muy orgullosa de eso con el Benidorm Fest y últimamente con Televisión Española en general, la verdad. Qué bien. Al final, en todas las ediciones del Benidorm Fest, el favorito nunca ha ganado. Siempre Nunca. hemos tenido un ganador sorpresa. O sea, si fueras tú, ¿cómo te ves en Eurovisión? Uf, ¿Cómo te en ves en el Eurovisión. escenario de Basilea? Pues cagada de miedo, como siempre en la vida. Como todos, Cagada. supongo yo, sí. Sí, cagada, pero bien rodeada, haciendo mucha terapia y muy orgullosa como compositora de que una canción mía suene allí, ¿no? Más como compositora que como intérprete, creo, pero con mucho orgullo, vamos, la cabeza alta yo ya para toda mi vida tendría. ¿Adaptarías algo de la canción o de la puesta en escena de cara, por ejemplo, a esa posibilidad de ir a Eurovisión para que se entendiera mejor el mensaje? Porque claro, nosotros en castellano lo entendemos y vemos las gracias de Claro. las frases, pues los chascarrillos. De cara al extranjero, ¿te plantearías hacer algo, cambiar un estribillo en inglés? Yo qué sé. Ya eso podría estar gracioso. Sí que pensaríamos algo, creo. Se lo dejaría a alguien que sea más listo que yo, como Santi, o María, mi coreógrafa, como ¿qué hacemos, no? Para darle una vuelta a esto. Esto sí que creo que sería interesante, más que porque se entienda, porque por hacer algo distinto otra vez, ¿no? Ya que de repente tendríamos tiempo y nos estarían dando la oportunidad de subir un peldaño más, darle otra vuelta, yo creo que sí. Qué guay. Ok. No quiero cortar porque yo siempre soy la que corta ahí, Ya, pero es normal. Mayalen tiene una entrevista en breves instantes, así que vamos ¿Sí? a... Mira, le pegaste una paleva a Luis antes de que arrancara con su propia Claro, es sección, que lo cual ahora- para nosotros Luis, siempre es muy perdón. gozoso. Tío. Me acordaba de tus barras, pero no de tu nombre, ¿ves? Es que el cerebro humano, como es, ¿eh? Te acordabas de mis barras, ¿eh? Pero no dije nada malo tampoco, en plan. O sea, fui muy, muy juguetón y ya está, ¿no? Claro. Si no Claro. pasa nada, que a mí me gusta. Claro. A mí me gusta, lo que pasa es que luego yo pues soy de Pamplona, ¿sabes? Vengo con la escopeta cargada ya. Bueno, Pues ahora vas muy a tener bien la hecho. oportunidad de Pues- vengarte de él porque tiene Claro. su propia sección, Luis, Vale, en este yo- canal. yo- Entonces, Te pido, porfa, Mayalen, que no seas cruel conmigo ahora en esta sección, ¿vale? Esta sección es una sección que oportunidad. todos los artistas que han pasado por el podcast es lo que más le ha gustado del podcast, porque la gestiono yo, ¿sabes? Entonces es Vale. como lo más entretenido. Pero tiene Así una que- parte en la que te vas a poder vengar. Tiene una parte en la que te vas a poder vengar. sí. Confía Y en mí, nosotros confía en mí. esta vez no nos disculpamos como solemos hacer con los demás artistas porque creo que te vas a divertir mucho, así que dale. Yo tengo fe de que se va a poner playful Mayalen y va a estar de mi lado. Pero bueno, te voy a presentar, como toda sección, toda buena sección tiene un nombre, te voy a introducir el nombre de la sección antes de empezar, ¿vale? Buenas Vale. tardes, Mayalen, ¿cómo estás? Bienvenida a Lavapop, Lavapec, Lavavión, las cortitas de Lavadom, Lavavisión, Salvadom. Esta noche con Lavadom la vamos a liar en laboratoriolavadom.com.es.org.net.cat.gal, ¿vale? Este es el nombre de la sección. Como Muy ves, bien. no, es una locura, ya lo sé. No, Te puedes hacer una canción, el estribillo entero sería el título. Sí, sí. Y para la cosa esta del SEO también, muy bien. Sí, No, claro. muy bien, es que engloba todo. Vale, el formato es: te hago una pregunta, respuesta rápida sin pensarlo mucho, ¿vale? Color Vale, favorito. como en la vida. ¿Qué? Color favorito. Turquesa. Wow. ¿Cómo se dice? ¿Single macchiato o espresso macchiato? Expreso macchiato. ¿Hamburguesa o pizza? Hamburguesa vegana. Siempre toca pelotas. Vale. Qué locura. ¿C Tangana o Relsby? ¿Lo has dicho el del Don Pacho? O porque ahí, claro, ahí os... No sé si seguramente mi oficina ya ha avisado. Ya, Porque ya lo No, sabes, seguro sí. que tienen, no, seguro que tienen buffets de estos Sí. enormes ahí. Ya, sí, sí. sí, siempre me tratan bien. ¿C Tangana o Relsby? C Tangana. ¿Cuajada o crema catalana? Cuajada. No sé, ¿Cuajada no me con gusta miel por ninguna. encima
con un Es que poquito de soy miel por encima. vegana, es que es todo mal. Claro. tengo muchos Claro, todo mal. defectos. A ver, Todo mal. ¿cuál sería? Dime 2 postres veganos. Pues mira, un banana bread me encanta y un heladito así de frambuesa también. ¿Banana bread o helado de frambuesa? Helado Vegano. de frambuesa. Vale. Ah, ¿Petting aunque indoor, banana bread, está petting bien, ¿eh? indoor o petting outdoor? Todo indoor. A mí me gustan las cosas en mi casa. Vale. ¿Grabar en el estudio o dar un concierto? Estudio. ¿Cerveza o sweet vermouth? Cerveza. Vale. ¿Sabes el juego este de matar, casar y besar? Ya estamos con el juego este. ¿Lo conoces? Pues tienes que jugar con nosotros 3. Llegó tu momento. Llegó tu momento, Mayalen, disfrútalo. Dale duro, dale duro. Dale. No, a ver, Luis, me voy a casar contigo por una sencilla razón. Creo, o sea, si yo quiero ser malvada contigo, lo peor que puedo hacerte es casarme contigo. Tú sabes lo que ¡Qué grande, tío! ¡Qué bueno! El mejor giro de la vida. Pero Es ese. total. Así me puedes matar a mí, no me importa. Me ha parecido Sí, a mí. maravilloso. Mira, Sí. yo creo que Mayalen y yo tomamos una cerveza y me acaba cogiendo cariño y todo. Por Es un supuesto, ¿Ves? por supuesto. Igual empezaríamos así como un poco raro uno, pero al final me acabarías cogiendo cariño. No sé Claro, qué, Pues, tengo o dos igual- perros. Igual se va al baño en mitad te y no terminas vuelve. casando al ¿sabes? final. Igual se va al bueno, baño y tenemos el guión de la siguiente Increíble. comedia romántica de Hollywood. Aquí, youtuber y cantante se Sí. enfrentan por una crítica y acaban en una Casándose. relación. Mal. Sí. Divertidísimo. Vale. Entonces, besar, es que lo siento mucho, pero ya he tenido suficientes hombres, entonces yo no, claro, o sea, tengo Por que supuesto. explotar mi bisexualidad, entonces... Muy bien. Pues me dejas sí, los y- hombres a mí que también Sí, me pero vienen bien. piensa que el que sales ganando eres tú, porque no tienes ni que besarme ni que casarte conmigo, que es una pesadilla, de verdad. ¡Mátalo, Paco! Realmente No te lo el premio esperabas, ¿eh? sería para ti. Está muy bien. Está, Todo Todo el mundo increíble. besa a Vicky. Todo el mundo... Ah, no, también se casan contigo. Se va a sí. casar con ella. Sí. Vale. Se casan y me Em, besan a mí. Ya casi acabamos, quedan 3. ¿Sábado de peli y petting o sábado de levantamiento de copa y petting? Lo de quedarse en casa, peli. Vale. Peli. Elige entre color amarillo piolín o amarillo pastel. Pastel. Bueno, vale. Si tuvieses que alojar a alguien de nosotros 3 en tu habitación de Benidorm, ¿a cuál sería? A Vicky, que no quiero señores en mi habitación. Claro que sí. Pero, señores, tengo 28 años. Que la quiero. Está muy bien. ¿A que Vale. jode? Que te llame señor. ¿A que jode? Me acaban de llamar, viejo. O sea, esta Pues no mañana. me llames señor a mí, tú. Ay, ¡Qué Dios. locura, bro! ¡Qué locura! Bueno, Vale. la última parte, que es la más importante. Última pregunta antes de la última parte, es rápido. Ah, Te voy a hacer una pregunta y te pongo un ejemplo para ayudarte a responder, como hago con todos los artistas, pero no te sientas coartada a hacer mi ejemplo, ¿vale? Es solo un ejemplo. Pero Vale. la pregunta es, tienes que hacer una promesa si ganas el Benidorm Fest. Por ejemplo, hacemos un podcast, tú con nosotros 3, exclusivo en Basilea, y además nos aceptas una invitación de una cena. Ese es el ejemplo. Tú ahora di lo que quieras. Sin Pero presión. ¿quién invita a cenar? ¿Yo Nosotros o a vosotras? ti. Nosotros a ti. Ah, qué guay. Pues subo la apuesta y os invito yo, ¿no? Quiero decir, ese Pues día ya está, en derechos aceptado. de autora me llevaría una pasta. Creo que la mejor. La Tremendo. mejor. Vale, Aceptado, y ahora lo aceptado. último, cada artista que se pasa por aquí pone un challenge al siguiente invitado sin saber quién es y el invitado de hoy, o sea, tú también pones un challenge al próximo invitado sin saber quién va a ser. El último challenge que fue, ¿quién lo puso, chicos? Lucas Lucas. Bunker, me olvidé cuál Lucas. era Yo también, espera. Ya ¿Qué no me dijo acuerdo Lucas? qué dijo. Perdón, estamos muy quemados. Tipo, estamos con la previa del festival. ¿no? Pues, bueno, Lu- puedes bueno, poner tú el challenge si quieres. Sí. Mayalen pone un challenge al siguiente artista en lo que Y ya Vicky te, y Paco y ya te piensan. decimos lo que es, Vale. lo que te ha dicho Lucas. Ah, no, sino ¿qué fue? Ah, ya me acordé que es lo que tenías que hacer. Pero primero, Vale. de poner el challenge, ahora te digo. Vale, pues mi challenge sería, yo he hecho un año leyendo solo a autoras, ya que siempre hemos recibido toda la cultura bajo la visión masculina, pues un poco como para compensar. Entonces, igual un año es mucho, pero un challenge de repente leer solo a autoras. A ver Bueno, qué que el pasa. siguiente libro que se lea sea de autora femenina. Es que a lo mejor por no ejemplo, lee esa persona.
Claro. Perfecto. Bueno, pues La a chica, leer, pues que hombre. pues también le vendrá Obligado. bien un Obligado. librito. Me Y gusta. además, hay autoras me- de cómic también, ¿sabes? Pues que se lea Ya un me acordé cómic. cuál era el challenge. Tenés que recitar algo, pero no me Ah. acuerdo exactamente Sí, qué era lo que espera. tenías que recitar. Era Porque que era sí, muy pero- específico el challenge de Lucas. Era como, tenés que recitar Empezaba algo. por una palabra y acababa por otra. Ay, Sí, coño, bueno. no lo hemos apuntado. Qué inteligente, qué Es que no, inteligente. es que bueno, es una vergüenza este podcast. Sí, Si que no tenías estoy que yo para salvar improvisar ahora mismo. No tenemos subido esto en YouTube porque lo busco en un No. segundo, da igual. Tenías que improvisar ahora mismo un verso que era Empezando que empezara. No sé por- qué, que Creo acabara que- en amor. Era Acababa en amor. Sí, que empezaran yo y terminaran yo en y amor. acabara en amor. Yo amor. Pero ¿y de cuántos versos? ¿De cuántas No. No sé. líneas? Pero no Una tienes por oración qué puede hacerlo ser. ahora. No tienes por qué hacerlo ahora. Te lo puedes grabar en móvil. o Hombre, en sí, medidor. era ahora, era en el Era ahora. momento. Vale. Sí. No. Vale. Pues un par de Como frases, para, haz una como para rima. cerrar. Una rima. Como para cerrar, Mayalen. Te- Mira, ya la Es- tenemos escribiendo. Increíble. Que tengo aquí la agenda, porque entre entrevista y entrevista trabajo, ¿sabes? ¿Cómo, Está muy cómo bien. empieza? Tiene que Yo y empezar acaba en amor. yo Yo Sí, terminar en amor. y acaba en amor. Pero vamos, que yo creo que con dos crees? frases no hace falta que sea un estribillo entero. Vamos. Te lo muy puedes rapear específico y el todo, challenge. Mayalen. ¿Un freestyle? Está súper Pará. focus escribiendo. Espera que escriba. Wow. Silencio en la entrevista. Bueno, Mayalen con- escribe. Hay que poner música como de cifras Claro. y letras ahí. De... Cifras y letras. Voy a poner una de- música, de sí, tic, una tic, música que tic, tic, acompañe. tic, tic. Esa no porque es muy vieja, pero Vale. son- Wow. Estás un poco sexual. ahí está. Ya está. Ya está, ya lo tiene. Quitamos música. Dale. Yo no quiero ningún dios, ni músculos, ni un bombón. Quien limpie bien el baño será mi verdadero amor. ¡Wow, Belén! ¡Increíble! ¡Está transformando, ministro! Y esto lo ha Increíble. hecho en 15 segundos. Dios mío. ¡Madre Claro mía! que sí. Mayalen, ¡Qué bárbaro! muchísimas gracias por aceptarnos esta charla. La verdad que le pasamos increíble, espectacular ver tu punto de vista. Eres Y nos una vamos a estar crack, viendo en de Benidorm. verdad. Así vamos a estar todos en Benidorm, así que nos vamos a estar viendo todos allá. Muchísimas gracias, queridas. Gracias por el curro que hacéis, que es Guapísimo. muy guay. Tremendo. Y nos vemos por allí. Eso Abrazo es. gigantesco. Disfruta mucho. Y buena previa. Adiós. Chao. Chao. Bueno. Molt bé, eh? ¿Cómo ha sido? ¡Ya se te mete transformado, ministro! ¡Wow! Estuvo increíble, ¿eh? Espectacular. Guau, No, la tía, ¿cómo es? O Top. sea, Me encanta. Yo amo ¿cómo a la es? gente así. Sí, Hombre. obvio, re. Sí, Obvio. siempre. Histórico. Obvio. O sea, tiene Bueno, menuda personalidad que tiene la tía, vamos. Es Historia, impresionante. otra charla más. Esto fue Chicas Sobresalto. Lo van a estar viendo en algún momento en breve. Y nos vamos a estar viendo nosotros también en algún momento en breve. Así que adiós, dejen sus Estiremos. comentarios. Chao, mi gente.